Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos. Soy Rafael Hernández González, responsable de proyectos estratégicos en Mueve, antiguo CISO de Mueve. Hoy tengo el placer de entrevistar a Santiago Álvarez de Cienfuegos, Country Manager de XM Cyber. ¿Qué tal, Bienvenido, Rafael? Santiago. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ciberlideria Magazine a participar en este programa de radio, para hablar sobre una cuestión tan relevante como la resiliencia digital, el talento y las personas. Muchas gracias, Rafael. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Gracias. Encantado de estar aquí con vosotros esta noche. Muy bien. Pues nada, vamos a continuación a hacerte unas pequeñas preguntas y vamos a mantener un diálogo, ¿te parece? Perfecto. Charlamos Muy bien. tranquilamente. Primero me gustaría, ¿podrías compartir con nosotros tu trayectoria y cómo llegaste a tu posición actual dentro de tu empresa? Sí, bueno, yo siempre he estado trabajando en tecnología desde el principio de mi carrera en Lucent Technologies, los Bell Labs, que algunos recordaremos de hace unos añitos ahí en Estados Unidos. Hace tiempo. Ya vamos cumpliendo años, claro, entonces es lo que ocurre. Bueno, pues siempre he estado en tecnología. Empecé en la parte de telco y, bueno, con una startup salió bastante bien. Acabamos siendo adquiridos por Motorola y luego pasé otra vez con capital riesgo al terreno de empresas en startup también, pero en el entorno militar. Y transcurridos unos años pues estaba buscando un cambio que aunara un poco la parte de telco y la parte de seguridad, y bueno, pues ciberseguridad fue el siguiente movimiento, claro, y aquí estamos en XM desde hace pues un año y 2 meses, poquito, acabamos de arrancar en España hace relativamente poco. Muy bien, es una buena empresa. ¿Qué es para ti la resiliencia digital? ¿Por qué crees que se ha vuelto tan esencial hoy en día y todo el mundo hablamos de ello? Yo creo que la resiliencia para mí es la capacidad de resistir y recuperarse ante sucesos inesperados y también de aprender, ¿no?, de ellos para que no vuelvan a ocurrir. O sea, en mi opinión, estamos en un mundo completamente interconectado y esto tiene determinadas ventajas de rapidez, de escalabilidad, etcétera, pero también tiene determinados problemas, ¿no? Y es que pues al estar absolutamente todos interconectados es un sistema complejo y las posibilidades de que las cosas se tuerzan, si me permites, aumentan exponencialmente, ¿no? Hay un filósofo, Nassim Nicholas Taleb, que tiene una teoría, que es la teoría del cisne negro. Los cisnes negros son los sucesos altamente improbables y completamente inesperados que nos cambian la vida, ¿no? Pues por ejemplo, el COVID fue uno de ellos en el entorno normal. Si esto hubiera ocurrido hace 500 años, pues hubiera sido una pandemia y a lo mejor hubiera estado más restringida a una zona en particular geográfica. Y en ciberseguridad pues tenemos también nuestros cisnes negros, ¿no?, como el WannaCry en el 2017, ¿no?, que nos pilló a todos un poco a pie cambiado. Lo que ocurre con todos estos fenómenos es que generalmente se piensa que son previsibles y no, son imprevisibles por propia naturaleza, ¿no? Cuando hacemos el análisis post-mortem, entonces decimos, bueno, pues si hubiera tenido este sistema, este otro sistema, no hubiera ocurrido. Entonces, ¿cómo nos preparamos ante esos sucesos? Y bueno, lo que dice la teoría es que solo hay 2 formas. Una, tener defensa ante situaciones catastróficas, pues con sistemas pues típicamente redundantes, por ejemplo, y luego apostar por lo que se llaman los fenómenos de cola, o sea, aquellos sucesos que son altamente improbables pero con mucho impacto, ¿no? Y cómo el poder tener tecnologías disruptivas que típicamente sí que tienen un foco más en este tipo de sucesos nos pueda ayudar. En general, para mí la resiliencia entonces es la diferencia entre sobrevivir y progresar. Si no somos resilientes, pues posiblemente sobrevivamos, pero al final no seremos capaces de progresar como organizaciones. Yo creo que estoy de acuerdo contigo totalmente. Otra parte importante de la resiliencia en estos momentos es el entrenamiento, ¿no? Hay que entrenarse para estar preparado para la resiliencia.
Totalmente. No solamente la parte tecnológica y de procesos, sino de las personas, ¿no? Completamente. Yo creo que la cultura marca la diferencia. O sea, al final, en mi opinión, cuando tienes un sistema complejo, no puedes abarcar en sí toda la complejidad. Lo que sí que puedes hacer es tener personas que compartan una visión y una cultura que las haga reaccionar ante sucesos no esperados de una forma más alineada con la propia organización que otras, ¿no? Entonces, al final, el eslabón más débil siempre es la persona. Con lo cual, la inversión en formación, que es un tema muy manido pero muy real, realmente se manifiesta crítica en muchas situaciones, ¿no? Pues desde las campañas de phishing hasta situaciones en las que pues con los grupos organizados que incluso tienen afiliados que utilizan a personas dentro de la organización para infiltrarse en los sistemas, etcétera. La cultura es lo que marca la diferencia. Sí. Nosotros los CISOs en este tema siempre decimos dos cuestiones, ¿no? Que las empresas se dividen en dos: las que han sufrido un ataque y han sabido sobrevivir, y las que lo vamos a sufrir. Sí. O sea, que no hay más historia. Sí, efectivamente. Una cosa importante, en los tiempos que estamos de transformación y de liderazgo, yo creo que es importante que hablemos un poco del rol de los líderes digitales, ¿no? Uh-huh. Es un tema, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque estamos en un momento que hay que liderar, ¿no? Yo creo que hay que tomar decisiones, ¿no? Me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los líderes hoy en el día a día para garantizar la ciberresiliencia y la continuidad de negocio? En mi opinión hay dos partes, y una de ellas la estábamos tratando hace un momento. La primera es la complejidad, ¿no? O sea, los líderes digitales al final lo que se encuentran son situaciones altamente complejas en las que si tocas una pieza no quiere decir que vaya a mejorar únicamente esa pieza, sino que tiene efectos a lo mejor indeseables en otras partes del puzzle. Entonces, cómo controlar la complejidad es crítico, y nuevamente posiblemente la cultura de la propia organización y que las personas estén lo suficientemente preparadas para reaccionar ante eventos inesperados es una parte crítica. Y la segunda creo que es la rapidez. O sea, lo que nos movemos es en un escenario en el que las innovaciones tecnológicas se suceden cada vez con menos intervalos de tiempo entre ellas mismas y la tasa de adopción se dispara. Entonces, ¿cómo los líderes digitales de las organizaciones son capaces de abrazar esta rapidez? Porque típicamente en una organización, a mayor tamaño de organización, menos ágiles se vuelven. Estos son para mí los dos retos, rapidez y complejidad. Cómo ser capaces de unir las dos cosas para dar respuesta pues, a situaciones que típicamente son inesperadas. Y en este mundo tecnológico de innovación continua, ¿dónde ves que es constante innovación? ¿Cómo ves tú, cómo decides qué tecnología adoptar y cuándo es el momento adecuado de implementarlas? Porque en este ciclo que tú estás contando es muy importante tener un liderazgo, pero también saber el momento de aportar. ¿Cómo lo estás planteando? Bueno, yo siempre tengo un sesgo de confirmación aquí, porque siempre he estado trabajando sota, caballo, rey. Siempre he estado trabajando en innovaciones típicamente disruptivas, ¿no? Sí. La ventaja de la innovación disruptiva, la que cambia completamente las reglas de juego, es que típicamente ofrece valores diferenciales a lo que existe, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la telefonía móvil. La telefonía móvil en su momento, cuando arrancó, que a propósito se le auguraba un mercado tremendamente limitado, o sea, los analistas también se equivocan. Un adivino. Sí. La tecnología móvil, al final, el valor que aportaba era la posibilidad de mantener conversaciones en vivo sin estar unido a un cable. Pero en contraprestación, la calidad del sonido era mala, los equipos no eran tan portátiles, etcétera, etcétera. Al final, independientemente si hablamos de telefonía móvil o hablamos de ciberseguridad, cuando nos enfrentamos a tecnologías disruptivas, nos enfrentamos a tecnologías que dan un valor diferencial, pero tienen ciertas contraprestaciones en el corto plazo, porque en los parámetros tradicionales en los que se mide la tecnología, pues a veces no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, para mí el utilizar tecnologías disruptivas te expone a la posibilidad de ser más eficiente respondiendo a sucesos poco esperables, ¿vale? Pero en contraprestación hay que estar preparado para sufrir ciertos inconvenientes de la tecnología per se y la otra parte importante de la adopción de la tecnología. O sea, yo puedo tener
una tecnología estupenda, pero si mi empresa no es lo suficientemente madura como para adoptarla, independientemente que la solución sea excepcional, yo no soy el candidato para utilizar esa tecnología. Y lo que típicamente vemos es que este tipo de innovaciones no se producen en el centro del mercado, en las empresas incumbentes, en las empresas grandes. Empieza a producirse en los laterales del mercado, en aquellos jugadores que tienen menos aversión al riesgo porque tienen bastante más que ganar que perder. Tienen más flexibilidad, ¿no? Tienen más flexibilidad. Los procesos y los programas de producción, incluso de ejecución, son más volátiles, son más fáciles de cambiar, ¿no? Porque la innovación, yo creo que siempre es un cambio. Siempre es un cambio. Entonces es muy... La tecnología, los cambios tecnológicos que están llevándose a cabo en el momento actual, la velocidad que van, a muchas empresas no nos da tiempo a adaptarlas. Completamente. Muchas veces tenemos que tomar que la iniciativa es no ser resilientes, porque el objetivo es ser resilientes, ¿no? O sea, efectivamente. No más que otra cuestión. Pero estoy de acuerdo totalmente contigo en que hay que elegir el momento adecuado para poder hacer la innovación. Efectivamente, yo creo que el momento es una conjunción entre la tecnología y lo que aporta y la capacidad de la organización de poder asumirla. Porque no nos olvidemos, que yo siempre lo digo y son muchos años diciéndolo, es que lo importante es que el negocio funcione. Lo importante es que el negocio y la empresa funcione. Lo demás, pues está muy bien, ¿no? Sí, son labores de apoyo, pero son necesarias. Son necesarias y sin ellas no vamos a ningún sitio, pero hay que ir a algún sitio acompañado. Efectivamente. Junto con la innovación tecnológica, yo creo que otro punto importante que estamos muy en boga ahora y que y junto con el liderazgo es el talento, ¿no? El talento es un tema muy importante porque yo creo que necesitamos talento en todas las funciones, pero más en la nuestra, ¿no? Sobre todo. A mí me gustaría saber qué estrategias has implementado para atraer y retener talento en tu entorno. Bueno, yo partiría la conversación en dos, en atraer y retener, ¿no? En la parte de atracción, lo que vemos desde XM Cyber, y si lo vemos nosotros, lo ve cualquier jugador o cualquier fabricante, es que hay falta de talento. O sea, hay más necesidad que oferta. Y en este sentido, atraer el talento pues nos resulta difícil, ¿vale? Lo que sí que hemos encontrado ha sido oportunidades en las que personas que no vienen específicamente del mundo de ciberseguridad, pero sí tienen ciertas capacidades y ciertas habilidades, por lo menos de actitud, son capaces de reconvertirse a otro entorno, ¿vale? Tiene un hándicap y es que la curva de adaptación o la curva de aprendizaje aumenta, con lo cual pues puedes tener una persona tremendamente talentosa, pero sabes que en los próximos 6 meses no va a ser capaz todavía de entregar determinado valor porque simplemente lo desconoce. Y esto es una parte de apuesta por parte de la compañía en seleccionar, y ahí el criterio de selección de personas es crítico, aquellas personas por las que queremos hacer una apuesta para que se incorporen con nosotros. Esta sería la parte de reacción. Y en la parte de retención yo creo que independientemente de la parte económica, que bueno, pues evidentemente es un parámetro a considerar para absolutamente todos, las nuevas generaciones también tienen otro tipo de motivaciones que trascienden lo económico y que fundamentalmente, a mi modo de ver, están orientadas a una parte cultural, a tener encaje en la cultura de la compañía, y vuelve a aparecer el término cultura y personas, ¿no? En tener un ambiente lo suficientemente abierto y que sea retador, o sea, que tengan posibilidad de hacer cosas con un nivel de responsabilidad alto y que vean cuál es el impacto en el día a día de estas acciones que están tomando en el propio negocio de la empresa, y incluso el riesgo. Para nosotros el riesgo, por el propio negocio que tenemos, abrazamos el riesgo en el sentido de tenemos que conseguir encontrar situaciones riesgosas y hacer del vicio virtud. Y esto, típicamente unido a la responsabilidad y una cultura abierta, hace que la gente, por lo menos con nosotros, esté mucho. Tenemos un periodo de rotación, yo diría que de los más bajos de la industria. O sea, apostar por las personas, darles responsabilidad y visibilidad, y que tengan un entorno abierto y que les presenten retos intelectuales, más allá de la parte económica. Por la parte económica, al final, si no, lo que tienes es gente pues que hoy está aquí y mañana está allí. Y aparte, conseguir esto en una sociedad en la que el teletrabajo cada vez se impone más es muy complejo, porque es muy difícil hacer equipo únicamente con reuniones de Teams. O yo estoy chapado a la vieja usanza y a mí me cuesta. O sea, sí apostamos por tener
pues interacciones entre el propio equipo, interacciones reales, para que esto, aparte de verse un trabajo, genere cierto o un nivel de implicación alto con el objetivo de la compañía. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que atraemos a mucha gente, a muchos profesionales. Estoy de acuerdo contigo que cada vez se acercan profesionales de otros ámbitos de la propia formación tecnológica o de seguridad. Yo doy clases, algunos másteres en los cuales muchas personas, muchos jóvenes se están formando en las nuevas tecnologías de ciberseguridad y del entorno, porque yo siempre creo que los que nos dedicamos a la seguridad de información, la ciberseguridad, somos un poco los hombres del renacimiento, ¿no? Yeah. Tenemos que entender de riesgos, tenemos que entender de tecnología, tenemos que entender de personas, porque los incidentes y los ataques los hacen las personas, o sea, totalmente. Y tenemos que entender también de innovación y tecnología, con lo cual todo ese conjunto es difícil formarlo. Y como tú decías, atraerlos, los atraemos. ¿Cómo se los retenemos? Pues yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Hay que retenerlos a través de la cultura, de los proyectos. La parte económica viene a continuación. Yo soy un ejemplo, llevo 36 años en la compañía, en Moeve, ahora en CEPSA, ¿no? O sea, yo no he estado tanto tiempo en la compañía, primero porque es otro modelo, pero incluso porque es un modelo que me ha ofrecido una proyección y una ejecución de proyectos. Yo, la gente que es el equipo que tenemos formado ahora, la vulnerabilidad, los cambios son menores porque les ofrecemos un proyecto. Y yo creo que hay que ofrecer proyectos concretos, porque la gente joven está capacitada para hacer proyectos. Y sobre todo, yo creo que hay que tener un doble juego en el tema del teletrabajo. Yo creo que es muy útil, es necesario el teletrabajo para ser capaz de cumplir con todas nuestras obligaciones, tanto profesionales como personales, pero yo creo que hay que ir a la empresa, hay que mirarnos a los ojos, hay que tomar cafés, hay que socializarnos, ¿no? Para que en la cultura de la empresa seamos capaces de poder avanzar en ese aspecto. Es una forma de retener el talento, ¿no? Totalmente, sí, porque al final, si no, cambiar de empresa es cambiar de proveedor de sistema de videoconferencia. Al final, la implicación y las relaciones informales es lo que hacen que los proyectos funcionen. Sí, porque si no vamos a cambiar de personas como cambiamos de tecnología. Me enfado, no llego al acuerdo y cambiamos. Eso no avanzamos, ¿no? Las empresas no van a avanzar así. Así no avanzan, ¿no? No van a avanzar así. Pues ya que te hemos hablado del tema del talento y del liderazgo, otro tema importante en el que estamos actualmente ligados es el de qué desafíos hay en la ciberseguridad y la privacidad. Ciberseguridad y privacidad siempre están luchando ahí los dos, ¿no? Que queremos avanzar, la privacidad, segurizar todos los entornos. A mí me voy a preguntarte cuál piensas tú son las principales amenazas cibernéticas o de ciberseguridad que se visualizan en el horizonte, y cómo te preparas para enfocarlas y luchar contra ellas. Bueno, yo desde el punto de vista de amenazas me hago la primera reflexión, que es qué es lo que más preocupa típicamente a las compañías a día de hoy, que generalmente es el ransomware, ¿no? Y además hemos sufrido ataques recientemente también aquí en España. Y lo que vemos desde XM Cyber en cuanto al desarrollo del ransomware es que a nuestro modo de ver se está ralentizando se está ralentizando porque vemos indicadores como, por ejemplo, que la cantidad de empresas que pagan se reduce, independientemente de que los pagos por ransomware sigan aumentando, la cantidad de empresas que pagan se reduce, con lo cual pues es un indicador de que hasta cierto punto las empresas pueden estar mejor preparadas ante estos ataques. Los Zero Days cuestan cada vez más en el mercado, en la dark web. Los TTPs cada vez son más complejos. O sea, nos da la impresión desde XM Cyber de que lo estamos haciendo mejor como defensores. Pero también en contraprestación a esto, cuando vemos cómo han caído grupos organizados como Lockbit, lo que vemos es que estas organizaciones empiezan a ser organizaciones. O sea, no son la típica imagen que tenemos del hacker perdido en su lab. No, esto es una organización. Lockbit tenía un departamento de personal, un departamento de investigación y desarrollo, hacían campañas en medios. O sea, lo que estamos viendo es que incluso nuestros adversarios, yo os llamo adversarios porque aspiro a ganar el juego, porque defensores parece que solo nos podemos defender. Nuestros adversarios empiezan a ser organizaciones maduras. Y lo veíamos antes, las organizaciones maduras, por el propio tamaño de la organización, tienden a ser menos ágiles porque no pueden digerir absolutamente toda la complejidad. Entonces, desde el punto de vista de ransomware, yo creo que estamos alcanzando una situación
quizás un poco más estable, porque los defensores lo están haciendo mejor y porque del otro lado nos estamos enfrentando a organizaciones pues cada vez más maduras, ¿vale? Las otras partes o qué otros fenómenos nos podrían preocupar, pues hombre, creo que está en boca de todos la IA. Lo que pasa es que no hay un caso de uso todavía claro, ¿no? O sea, igual que nosotros como defensores nos planteamos para qué podemos usarla, que tampoco lo tengo especialmente claro, yo creo que nuestros adversarios tienen conversaciones similares. Oye, ¿para qué usamos la inteligencia artificial? Porque evidentemente, o sí parece claro que ahí hay algún caso de uso beneficioso para nosotros, malicioso para ellos, que se podrá explotar. Pero a día de hoy, aparte de mejorar las técnicas de phishing y algún malware un poco más avanzado, tampoco vemos gran desarrollo. En cambio, a mí sí me preocupa, por ejemplo, el ataque a infraestructuras críticas o sistemas de OT. O sea, cuando empezó la guerra de Ucrania, pues hombre, todos los que estamos en el sector pensamos, pues va a ser otro tipo de guerra, ¿no? Va a haber una guerra con más ataque a infraestructuras críticas, más disrupción de servicios esenciales, etcétera, etcétera, que supongo que habrá habido y no trascendido, pero definitivamente la guerra se ha seguido jugando de la misma forma. O sea, no se han parado países por ataque a infraestructuras críticas. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si pasará. A mí eso sí me preocupa como una amenaza real que puede producir una disrupción del servicio completa. Y la otra parte que también me preocupa es la computación cuántica. O sea, que está muy en el background, es un ruido de fondo, pero es un ruido de fondo que puede hacer que todos los sistemas de encriptación dejen de funcionar. Y es una realidad. Ya hay algoritmos postcuánticos, pero yo creo que no se le está dando la visibilidad suficiente porque es un problema que no va a pasar dentro de 15 años. Nos queda relativamente poco para que llegue. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de ransomware es un tema muy importante. Todas las empresas es un riesgo importante que hay que evaluar. Yo creo que la exposición al riesgo y el tema de que cada vez tengamos más activos expuestos, necesariamente expuestos, porque hay que comunicarse ya desde cualquier sitio, cualquier dispositivo y dar servicio a todo el mundo, es básico. Yo creo que sí que tenemos que partir de la base de que tenemos que meter la seguridad en todos los procesos de producción de las compañías, en todos los procesos desde su inicio. Y estoy de acuerdo contigo que tanto la IA como la computación postcuántico son los grandes retos. A mí personalmente me asusta más la computación postcuántico, porque la IA yo siempre la veo como un martillo, ¿no? Un martillo lo puedes utilizar para clavar un clavo, que es perfecto, pero también para darle a alguien en la cabeza, ¿no? O sea, vamos a ver cómo lo evolucionamos. Pero la computación postcuántica va a ser más difícil defendernos. Va a ser más difícil defendernos. Y está muy larvada. Y sobre todo tiene mucha menos publicidad porque tiene menos encaje económico. Pero desde luego también la IA hay que tener en cuenta que es un boom que hay ahí, que va a ser una herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Como tú dices, los casos de uso todavía son pocos. Se están trabajando muchos modelos y veremos cómo avanzamos. Bueno, estamos avanzando ya en nuestra charla, que está siendo, yo creo, muy entretenida. Yo por lo tanto estoy muy a gusto, Santiago, con vos. Vamos a ver el bloque, un bloque final, yo creo, casi final, que es el futuro y la visión a largo plazo, ¿no? Me gustaría saber qué consejos les darías a los líderes emergentes que están entrando en roles de liderazgo en un mundo tan interconectado y dinámico como el actual, con tantos riesgos, ¿no? Desde tu perspectiva y tu experiencia. Bueno, yo lo primero que les recomendaría es que estuvieran dispuestos a aprender algo todos los días. O sea, la capacidad de ser receptivo, de ser una esponja, porque al final lo estamos viendo antes, los periodos entre diferentes generaciones de una tecnología o diferentes tecnologías disruptivas se van estrechando. Con lo cual es crítico ser rápido aprendiendo, y también le recomendaría, hay un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido ve solo, y si quieres ir lejos ir con un equipo. Pues muchas gracias, Santiago, por tu tiempo. Gracias a todo el equipo de Ciberlideria Magazine por acompañarnos y buena suerte. Muchas gracias, Rafael.